Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije antes de este corte comercial, tenemos el honor de volver a tener en nuestro programa a una persona que es importantísima para nosotros porque maneja muchísimos temas que a todos nos interesan. Y es el doctor Franklin Hawley. Hola Franklin, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bien. Muchas gracias por la invitación y feliz estar de vuelta con ustedes aquí hoy. Un placer muy grande y enorme tenerte aquí con nosotros, ¿no? Le decía, él es médico nutriólogo, para los que no lo conocen, y es una de las personas que más domina el tema de la nutrición aquí en el país. Y por eso estamos con él en este programa. Hoy vamos a hablar de un aspecto bien interesante, ¿no? Que es la nutrición, o quería traer al tema de la nutrición en la calle. ¿Ok? Claro. O sea, porque en la casa tendemos a cuidar la nutrición, pero una vez que nos montamos en nuestro carro, si no tenemos forma, pues caemos en, digámoslo así, y no quiero con esto ser despectivo, en las garras de los restaurantes, Claro, pues cada vez está más discutido el menú que se ofrece, las cantidades, todo eso, y de todo esto yo quiero hablar. Pero lo quiero hacer por sector. Claro, ¿no? vale. Entonces, el primer sector que yo quiero abordar es el sector de los niños. Ok, vamos a ver. Después de una cierta edad, es decir, cuando el niño es bebé y tiene pocos años, los papás tienden a cuidar bastante la alimentación. Claro. Pero después, entonces empieza a sonar el dicho, yo como médico familiar te lo puedo decir, porque lo vivo todos los días, que el niño aguanta todo. Claro. El niño puede comer de todo porque el niño es sano, saludable y lo soporta todo. Entonces le dan una cantidad, por ejemplo, una cantidad de dulces, una cantidad de comida. Entonces al niñito que le gusta comer mucho le dan mucha comida. Claro. Al que no le gusta comer nada no le dan comida. Al que le gusta solo comer una cosa le dan nada más eso. Sí. Entonces es un tema complejo. Y un tema complicado también porque es difícil uno entrar en juicio con la vivencia de una familia. Claro. Que obviamente, como tú bien dices, no todos los niños son iguales. Dentro de una misma familia, con más de un niño, puede ser que uno sea muy buen comedor, otro mal comedor, otro que come una sola cosa, con padres que lo más seguro estén trabajando. Así que eso va complicando un poquito y cualquier cosa que diga, obviamente, no es un juicio hacia nadie, sino simplemente las recomendaciones uno como médico que hace. Pero como tú bien dices, hay muchos factores, tanto sociales, económicos, que fomentan que la alimentación desde la infancia, en un ambiente occidental como el de nosotros, no sea el más óptimo. Entre ellos, si nos vamos a quizá la parte un poquito más biológica, es la misma neofobia que tiene el niño o la niña sobre alimentos nuevos. Entonces, especialmente algunos niños, entonces de repente comían muchas cosas, de repente llega un momento, 2 o 3 años, y dejan de comer cosas. Y no comen porque ¿cómo te obliga un muchacho? Entonces, es un aspecto que hay que requerir paciencia, entendimiento, empatía y seguir fomentando una buena alimentación. Es decir, por ejemplo, si un niño no come vegetales, porque los vegetales tienen que ofrecerse desde que son chiquitos los niños para que se acostumbren. Es decir, he tenido pacientes que me traen a sus hijos, es decir, padres que me traen a sus hijos, porque no come vegetales, no come saludable, pero ellos tampoco lo hacen. Entonces, yo no le puedo poner un plan alimentario para que esos muchachos consuman algo si los padres no ayudan y dan el ejemplo también. Claro. Entonces, en ese sentido, con lo que te comentaba, neofobia, son situaciones donde tienes que volver a ofrecer y ofrecer y ofrecer y ofrecer alimentos y buscando quizá o preparaciones nuevas o poner al niño o la niña que ayude en la preparación o en el proceso para eventualmente, con paciencia y empatía, como decía, eventualmente lograr que él pueda o ella pueda consumir eso. Claro, Franklin, es un tema complejo también, porque vamos a ver, nuestras casas muchas veces, si no es una señora de servicio en clase media, clase alta, es una abuela en la clase baja o una mamá que sabe hacer 5 platos. Claro. Y les quedan riquísimos. Claro. Y además son muy alimenticios. Sí, porque calóricos son, obvio. Exactamente. Pero no hay como, es decir, es difícil, claro, porque yo entiendo el que estudia cocina, el que estudia, entonces claro, por ejemplo,
hay familias que no conocen el brócoli. Claro. O sea, nunca lo han visto en su mesa. O que no conocen no sé, un calamar, Claro. cosas así, ¿no? Entonces, claro, eso hace que nuestra dieta sea muy limitada. Claro, y muy bien puesto lo que tú dices, pero también a la vez uno puede, bueno, ya obviamente es a nivel público, a nivel de empresas o diferentes organizaciones, podemos hacer un trabajo para ayudar a que vean que hay más recetas. Es decir, porque, por Exacto. ejemplo, podemos usar las mismas recetas y conseguir alimentos saludables. Es decir, el hecho de que uno dice que uno puede usar un víveres, papa, batata, uno puede usarlo de diferentes vías, no tiene que ser necesariamente como puré o como papa frita. Como O por ejemplo, sancochado. es decir, hay que tener un poquito de lógica. En algunos países, hasta hace poco, te ponían una papa frita como un vegetal y obviamente no es eso. Entonces la idea es que uno puede perfectamente coger esa papa y hacer diferentes cosas con ella y mezclarla con otras cosas para que tenga otro efecto nutricional. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, en la mayoría de los productos venían recetas. Claro. Eso yo no sé por qué se ha dejado, quizás por las redes o qué sé Sí, yo, pero- porque las redes también ofrecen. Yo creo que también, sí, eso fuera interesante y fuera interesante también quizá explicar como que existan programas donde se puedan enseñar, mira, ¿por qué usar esto lo queremos limitado? ¿Por qué en vez de usar esto usamos esta otra cosa, otro producto que podía ser mejor o más saludable? Son cosas que también fueran interesantes ver. Es decir, por ejemplo, pues, algo tan sencillo, algo que tú decías cuando uno come en la calle, que muchas veces a todos nos pasan. No tenemos tiempo ni de comer, ni nada, y cogemos algo, alguna picadera, alguna cosa, que obviamente no son saludables, no lo van a hacer, está bien, perfecto, pero no es lo mismo, ni es igual los diferentes productos que hay en el mercado, porque tú puedes coger cosas que son menos saludables o más saludables. Exactamente. Y aprender a leer un rótulo nutricional fuera de suma importancia. Y los rótulos nutricionales son bastante sencillos, es decir, no hay que dedicarle tanto para decir, mira, cuestiona o fíjate esto o lo otro o esta parte, que tenga menos grasa trans, que tenga menos sal, que tenga menos azúcar. Y son cosas sencillas que se pueden ver rápidamente. Y como uno puede enseñar a la gente, obviamente ya hay otros factores, como por ejemplo que los rótulos nutricionales se tapan con el de nosotros, pero el de Exacto. nosotros no se puede leer porque es muy chiquito la letra o está muy pegadito. Entonces, estamos ayudando ahí con eso. Es decir, es una ayuda que estamos logrando para nuestras personas que viven en este país. Nuestra población, claro. Los rótulos nutricionales, para que sepan, mis televidentes, son las partes de atrás de los productos. Claro, O sea, es como el ajá. contrato que hace la compañía de alimento contigo, diciéndote, esto es lo que tiene, esto es los ingredientes que tiene, de mayor a menor ingrediente, esta es la cantidad de energía que tiene, esto es lo que te va a Exacto. ofrecer. Y es una forma sencilla de que uno pueda entender más, ok, yo puedo utilizar o no utilizar eso, tengo que moderar o no moderar eso. Entonces, Y Franklin, una pregunta, ¿solo las calorías son importantes? no, obviamente. Porque claro, la gente lo que mira es eso, ¿cuántas calorías? Para ver Yo creo si que está, un primer ¿no? punto fuera eso. Yo siempre digo a las personas que lo que yo quisiera que siempre se fijen es la caloría que tienes, es Exacto. mucho o poco. Ujú. Si tiene grasa trans. Si tiene grasa trans, busca otra opción. Ok, Es eso decir, es importante. si te dice que tiene tanto porcentaje, si tiene 1, 0, lo que sea, que diga 0, siempre diga 0. Eso lo voy a explicar ahorita. Si tiene grasa saturada, tratar de que sea no tan alto. Es decir, Ok. tratar de buscar que sea opciones más reducidas. Tienes como un porcentaje, o sea, un gramo. No Yo sé diría, porque es que depende mucho del alimento. Porque vamos a Entonces, suponer que es un eso es alimento más- que es una carne, obviamente pues un 5 o 10%. Claro. Si es un producto que es vegetal, no debería tener nada de grasa saturada. Ok, Porque los productos de planta, nada más que no venga de coco o de aceite de palma, no debería tener grasa saturada. ok. Y si ya, por ejemplo, las otras dos cosas que como que siempre quiero se fijen en las personas, es la cantidad de sal o de sodio, que sea menos, es decir, lo menos posible. Si dentro de las opciones busquen la menos posible, y el azúcar, y específicamente azúcar añadida, que también, es decir, yo no quiero decir un número específico, pero si estoy comparando dos cosas, cogemos la que sea menos cantidad. Esas son como que las cosas básicas que le diría a una persona que se fije en un rótulo nutricional. Excelente. Ya después más de ahí, lo que sí iba a comentar, que lo de grasa trans, quiero que sea 0, porque por ley, para tú decir que algo tiene 0 grasa trans, tiene que tener por porción menos de 0.4 gramos de grasa trans. Entonces Ok. no es que tiene necesariamente nada de grasa trans, puede tener 0.3, 0.4, 0.2. Y si yo como más de una porción, de repente puedo estar consumiendo 0.8 gramos de grasa trans. Y lo ideal es que uno consuma nada de grasa trans, por el efecto que tiene a nivel de aumentar el LDL y bajar el colesterol HDL,
que lo que tiende a entender es que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Ok, o sea, con la grasa trans estamos en riesgo de sufrir de enfermedades cardiovasculares. Claro, por el mismo hecho que tiene que aumenta lo que llamamos el colesterol malo, el LDL, y baja el colesterol bueno, que el HDL. Porque la grasa saturada te puede aumentar el LDL, pero no te baja el HDL, que es de protección. Excelente. Yo sé que es difícil separar porque voy a volver al tema de los Claro. Niños, de los jóvenes, porque diferentes edades son diferentes tipos de crecimiento, de alimentación, etcétera, etcétera. Pero entonces tenemos un niño que va al colegio y que tiene una cafetería, que las cafeterías supuestamente, y esto quiero recalcarlo aquí, deberían ser profesionales de la alimentación. Sí. ¿No? Ese es el concepto de cafetería. O sea, los que ganen los contratos de cafetería deberían ser personas que saben preparar varias cosas, ¿verdad? Entonces nos encontramos con la realidad de que en las cafeterías hay muy pocas opciones de salud en los colegios, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a alimentarse bien sabiendo esa realidad? Claro, eso es otro tema de mucha importancia, porque no todos los colegios, o la mayoría de los colegios no ofrecen comida, ofrecen picaderas, y picaderas que usualmente las que conocemos, las clásicas. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo nutrición ahí? Y también está el asunto, especialmente en ya niños mayores que no quieren llevar la merienda, no quieren llevar la merienda de la casa, no quieren llevar la comida. Y un tema que yo lo que sí diría, que al final de cuentas implicaría un trabajo de los mismos padres con el colegio. Porque, por ejemplo, si se exige y se pide, es como, por ejemplo, trata de analizar 10 años atrás. 10 años atrás tú no veías productos vegetarianos, o era muy poco. O tú no veías muchos productos de que gluten free. No estoy promoviendo ninguno de los dos como saludables, sino simplemente como poniendo un ejemplo. Y ahora, o por ejemplo, en una tienda de eso de comida rápida, tú no veías muchas opciones, por ejemplo, de carnes a la plancha. Por ejemplo, de un lugar, por ejemplo, de hamburguesa. Exacto. Y ahora sí tú encuentras. Tú encuentras, por ejemplo, tú encuentras opciones vegetarianas, tú encuentras opciones que tienen menos sal, tienen opciones que son dedicadas para personas celíacas. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de personas que se fue haciendo más grande, que estaba exigiendo que esa empresa o que esa institución dé opciones saludables. Entonces, al final de cuentas, es un trabajo largo y un trabajo quizás lento, pero implica también que los padres de los niños en los colegios deben también exigir que tengan esas opciones saludables. Porque si no pueden llevar la comida saludable al colegio, y ellos van a estar al colegio de 7 a 2 a 3 de la tarde, obviamente tienen que almorzar allá. Y si van a almorzar, no puede ser que todos los días sea pizza, o que sean hamburguesa, o refresco, o que exactamente que el vending machine sea o refresco o jugo, que cuando tú ves la cantidad de azúcar que tiene, es la misma cantidad de azúcar que tiene un refresco. Entonces están consumiendo lo mismo. Exactamente. La gente cree que por tomar iced tea o por tomar jugo están tomando algo más saludable. Y es lo mismo, literalmente es la misma cosa, porque tiene la misma cantidad. Tú calculas la cantidad de azúcar que tiene, son las mismas 6 a 8 cucharaditas de azúcar que tiene un refresco. Exactamente. Y además, aparte de eso, claro, los de la cafetería dicen que las otras opciones como que es más caro en la comida saludable que no. Pero eso cada vez se está viendo más que es como mítico, ¿no? Claro, yo creo que hay un asunto, y es verdad, que la comida que se vende como saludable es más cara. Eso es una realidad. Ahora, la comida saludable no tiene que ser más cara. Porque, por ejemplo, tú comer arroz o víveres o tubérculo, esas son comidas saludables. Depende de cómo yo la prepare. ¿Y por qué eso tiene que ser caro? El huevo es una comida saludable. Los granos, la legumbre, un alimento súper rico en fibra, vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, y un alimento que es relativamente barato. Obviamente te compra una legumbre específica que sea importada de otro lugar, obviamente te va a salir más caro, pero tú aquí hay muchísimas opciones que son baratas. Entonces, decir que la comida saludable es cara es quizás dejarnos engañar de un mercadeo que te pinta que para ser saludable tiene que ser un alimento que viene de afuera, que viene de una zona, que viene de los cerros, de las praderas de Suiza, y no es verdad. O que te lo tienes que preparar en un restaurante, Exactamente, y no es verdad. La comida saludable está al alcance de todo. En República Dominicana no hay necesidad de decir que hay ninguna persona que no pueda comer una comida saludable.
desde la persona que tenga quizás menos acceso económico a la persona que tiene más acceso. Así. Obviamente, que tú quieras tener un gusto, que tú quieras comer algo en específico, sí, es verdad, el salmón es un pescado que quizás sea menos asequible para la población, pero también tiene quizá la tuna, tú tienes la sardina, que sí son alimentos que tú puedes conseguir. Y que son accesibles y son sabrosos. Exactamente. Vamos a estar claros. No, y que igualmente son alimentos que son, por ejemplo, la sardina, aparte que es rico en omega 3, que es rico en proteína, es rico en calcio. Entonces, ¿por qué no puedo usar eso? ¿Por qué no puede ser parte de esa alimentación y hacer una preparación, por ejemplo, con arroz? Con arroz. Y ya tengo allá una comida que está completa, que tiene una buena calidad y que es saludable. Y aprender quizás no necesariamente tengo que usar una gran cantidad de aceite o tengo que usar una gran cantidad de sal para darle sabor, cuando hay un montón de especies aromáticas que yo puedo utilizar. Pero eso también es una cuestión de aprendizaje, es una cuestión de cultura, es una cuestión de seguir incidiendo en que si en verdad entendemos que alimentación y la actividad física son herramientas sumamente importantes, no solamente para alargar la vida, sino para alargar la calidad de vida. Hasta que no se trabaje eso en una población, va a ser difícil llegar a ese pedazo. O sea que es una realidad que el que come mal, el que come comida chatarra y el que come comida alta en cosas dañinas, vive poco tiempo. Bueno, la gente no claro. Lo que pasa es que obviamente uno puede decir, obviamente, tú tienes una persona que desde que tenía 12 años hasta que tiene 95 años fuma y dura fumando ese tiempo y llegó a los 95 años. Exacto. Bueno, perfecto, puede pasar. Y tú tienes una persona que toda su vida ha sido saludable, hace ejercicio y de repente caminando por la calle le cae un piano en la cabeza y se murió a los 25. Pero eso no es lo cotidiano. Es decir, estadísticamente hablando, una persona que es sedentario, una persona que no come bien, tiende a morir más joven que una persona que se alimenta bien, hace actividad física, duerme bien, no está consumiendo, por ejemplo, cigarrillos, alcohol, es decir, tiende a vivir más. Obviamente todo es una estadística. Una persona puede decir, bueno, yo voy a tomar mis riesgos, yo voy a vivir de esta manera, y puede ser entre la minoría que dure más tiempo, pero no es lo cotidiano. Exactamente. No, y sobre todo que uno ve cuando, sin importar, digamos, porque, o sea, sin importar el peso que tenga, si uno es flaco, más gordo, tal, cuando uno empieza a comer más sano, uno lo nota inmediatamente. Claro. O sea, tú sabes más de esto, pero la gente tiene que conocer que los alimentos influyen en el dormir, los alimentos influyen en el tener ganas de hacer cosas. Claro, el bienestar, energía. En la energía. Esos picos que cuando uno evita que haya esos picos de insulina, de esos bajones de glucosa, todo eso es importante. Y obviamente también hay que tener pendiente que lo que es saludable para una persona no necesariamente es saludable para otra. Porque, por ejemplo, yo estaba comentando ahorita de la legumbre. Y la legumbre es un alimento excepcionalmente rico. Pero también las legumbres tienen muchos compuestos que le hacen difícil la digestión. Entonces, quizá a alguna persona se le haga difícil digerirlo o se haga incómodo. Se distienda mucho la barriga, le dé flatulencia, no sé. Bueno, hay otros alimentos que se pueden utilizar. O se puede usar la legumbre de otra manera, en forma de pastas o granos más procesados, donde yo elimino esos productos que me pueden hacer daño. Pero es una cuestión de que sí hay pautas, sí hay consejos, sí hay guías que me dicen qué es una alimentación sana. Yo sé que hay muchísimas teorías y uno se mete en diferentes fuentes y dice, no, que coma carne, no, que coma grasa de coco. Gente que se erige en especialistas del tema. Claro, pero yo entiendo que independientemente de eso, que si hay gente que te venden una ilusión o te venden una meta o un sueño, poniendo dietas que son muy drásticas, quitando cosas específicas, pero al final de cuentas, uno tiene que entender que alimentación saludable, ¿qué es? Comer más frutas y vegetales, tratar de consumir menos procesado, con menos sal y con menos azúcar. Yo quiero que nos detengamos ahí, porque la gente oye mucho alimentos procesados, pero yo le pregunto en la consulta, claro, ¿usted sabe qué es un alimento procesado? Y no me lo saben explicar. Sí, que entonces te dicen lo que sea, ¿no? Porque claro, procesado es un alimento que se mete en una máquina para moler. Claro. Mira, básicamente procesado es cuando tú coges por alguna forma física o química y tú cambias un alimento. Lo cambias mezclándolo, lo cambias uniéndolo a diferentes cosas. Usualmente lo que uno piensa como procesado es algo que es más difícil de consumir o digerir y hacerlo más fácil. Por ejemplo, procesar es coger el trigo y convertirlo en una harina. Es un procesamiento, no es obviamente un alimento procesado.
Pero aparte de eso, yo puedo coger esa harina y mezclarla con mantequilla, aceite, sal, azúcar, ponerle otras cosas y hacer un croissant. Eso más procesado aún. Pero después yo puedo de repente con ese croissant abrirlo, ponerle ahí por dentro Nutella o dulce de leche, ponerle un glaseado de miel y ya está más procesado. Entonces estoy pasando por diferentes procesos donde cada vez le estoy incorporando cosas a eso. Mira, qué interesante. Entonces, por ejemplo, puede ser una papa normal. Bueno, una papa normal, yo obviamente no puedo coger la papa y comérmela como una manzana. Yo tengo que procesarla. Es decir, que el procesar no es malo. Pues yo puedo coger y la hiervo o la pongo al horno y ya para mí ahora esa papa es más digerible, perfecto. Pero yo puedo coger después de eso, picarla en pedacitos, ponerla en un balde de aceite caliente y freírla. Y no solamente eso, después que lo tengo frito, puedo ponerle queso fundido, bacon y cosas. Entonces, eso es cada vez más procesado porque le estoy añadiendo más cosas al producto. Okay. Entonces, cuando digo procesado, es más que procesado para consumir normal, sino cuando vamos agregando y agregando cosas, usualmente aceites, sal y azúcar, un alimento. Sí, porque dicen, por ejemplo, que cualquier alimento que venga de empaquetado es un alimento que no se debe consumir. Mira, fíjate que... Es que entonces no podríamos consumir nada. Exactamente. Obviamente, así también, entonces, fíjate así, como que la gente se va a los claro, extremos, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, el procesamiento de por sí procesar no es malo porque nos permite a nosotros aprovechar alimentos. Estaba de por sí hablando de hacer una clase hace poco que obviamente para nosotros energéticamente costaría mucho consumir alimento como tales. Si cogí el víver, el tubérculo y masticarlo, y obviamente el tiempo que duraría mi cuerpo procesando ese alimento gastaría muchísima caloría. Entonces no consigo tanta caloría. El problema es cuando hemos hecho tan fácil la digestión y poder sacar nutrientes de ese alimento y en conjunto con eso que hacemos menos actividad física, que ha hecho un desbalance en lo que tenemos nosotros como las calorías que estamos consumiendo. Ok, o sea que bien interesante saber que puede haber un desbalance, o sea que las personas que son muy sedentarias consumen muy pocas calorías y por lo tanto cualquier cosa que entre a su cuerpo la van a procesar y la van a... al final de cuentas ese balance de energía dentro y energía afuera, así que yo estoy consumiendo, obviamente hay diferentes factores que influyen en eso, pero si yo tengo... Esta es la cantidad de calorías que yo gasto en el día y esta es una cantidad de calorías que yo utilizo o entro, bueno, yo me mantengo en mi peso. Si yo entro más de lo que estoy gastando, obviamente entonces voy a aumentar de peso. Si gasto más de lo que estoy entrando, voy a bajar de peso. Entonces, aunque suene sencillo y aunque es a veces un poquito desfasado decirlo así, al final del día eso es lo que está pasando. Estamos entrando más calorías de lo que estamos gastando. Ok. Entonces, claro, que es al final el balance que hay siempre que buscar, ¿no? Y volviendo al tema de la calle, Franklin, ¿cómo hace uno para comer más sano cuando está fuera de su casa? Yo creo que al final de cuentas hay veces que va a ser muy difícil y a veces debo decir casi imposible porque no pasa a todo el mundo. Es decir, yo mismo a veces he hecho viajes, por ejemplo, al interior del país y te queda, ¿qué como? Es decir, si quiero llevar este tipo de alimentación, ¿qué hago? Entonces ese a veces es un poco difícil. Es verdad, imagínate tú, en un pueblito ahí de puros picapollos. Claro, entonces, pero yo entiendo que, vamos a decir, generalmente, yo creo que lo que uno puede hacer es primero orientarse de cuáles son las opciones, ¿sí? Más o menos ubicarse. Si uno tiene un trabajo o trabaja en un lugar y uno sabe las opciones que hay, como que primero ve las opciones. Uno puede decir un lugar de hamburguesa, por ejemplo, no sin decir ninguna marca. Y yo puedo buscar perfectamente dentro de la página de ellos cuáles son las opciones que tienen. Yo puedo fijarme cuántas calorías tiene cada una porque ellos lo tienen que poner por ley eso. Yo puedo buscar, mira, estas son las opciones que yo puedo hacer. Y yo puedo quizá, está bien, no puedo quizá comer algo saludable, pero puedo comer esta hamburguesa. Y esta hamburguesa quizá fuera suficiente para mantenerme ya con las calorías que necesito o suficientemente satisfecho y no tengo que entrar las papitas y el refresco. O por ejemplo voy a un lugar de pizza y yo digo, bueno, quizá yo lo que puedo pedir una pizza personal y yo viendo las opciones que tiene, sabiendo, porque le digo, si esas opciones salen, quizá no tengo que comer una pizza que tenga carnes o que tenga pepperoni o jamón y quizá puede ser una pizza margarita o puede ser una vegetariana, que independientemente que es más calórico, no va a ser tan calórico como un pepperoni que es una carne muy grasosa, porque básicamente es un producto de residuos que yo le estoy entrando grasa. Entonces yo entiendo que dentro de las opciones que yo sé que tengo disponible, cuando estoy hablando cotidianamente, yo puedo buscar qué opciones para mí fueran más saludables.
Claro. Y eso va también junto con enfermedades, porque yo puedo pensar, por ejemplo, un paciente que sea diabético, un paciente que tenga hipercolesterolemia, un paciente que tenga hipertensión. Yo puedo buscar qué opciones para mí sean más saludables. Entonces quizá digamos, qué sé yo, el que tiene más sal, yo puedo evitarlo y puedo consumir uno que tenga menos sal, porque también esa información está. Claro, pero fíjate, por ejemplo, a mí me pasa es con los pacientes que no son hipertensos, pero que sé que lo van a hacer. ¿Por qué? Porque uno en los antecedentes, tu mamá es hipertensa, si tu abuela es hipertensa, y tu papá también, y tu abuelo también. Entonces, claro, la gente cree, pero es una creencia general que a mí me sorprende, que la única sal que se tiene que cuidar es la sal que está en la mesa. No todas las sales. Toda la sal. Y lo digo porque a veces uno oye cosas, que no, que la sal de Himalaya, no, que la sal de agua de mar, que no, sale cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio va a hacer el mismo efecto, venga de el Himalaya, venga de Suiza, venga de... Y saber que las cosas tienen sal, en los restaurantes tienen sal y a veces una cantidad, porque la sal creo que le da mucho sabor a la comida. Sí. Usualmente, y buen punto que tú me hagas, porque en verdad, ¿qué hacen? Y eso no es por malo, es simplemente porque una industria de alimentos quiere que la gente le guste el alimento para que siga comprando. Eso es lógico. ¿Y cuáles son las cosas que dan sabor? Los aceites, las grasas, la sal y el azúcar. Entonces, obviamente, usualmente son ricos en uno o más de uno de estos. Entonces, obviamente, ya en un restaurante yo diría, no pidas la sal, porque ya de por sí viene salado. Es muy difícil que te venga un alimento de que, no, soso. Lo que puede ser, uno está acostumbrado mucho al sabor de sal, y eso ya es un proceso que hay que trabajarlo con la persona, con el paciente, porque sí es un tema que es importante, y tú como médico familiar lo sabes eso, que hay que acompañarlo para hacerlo saber que poco a poco ese sabor regresa, aunque se siente insípido, y que puede utilizar otras cosas para el sabor. Puse albahaca, romero, tomillo, así puse diferentes especies que no tienen calorías y tienen un efecto antiinflamatorio y evito el consumo excesivo de sal. Exactamente. Y fíjate que quiero traer a colación que hay especialistas como tú que enseñan a comer. Claro. O sea, y que es algo, amigos televidentes, que vale la pena grandemente. O sea, nosotros tenemos como una forma de comer y la hemos tenido desde pequeño y es normal. O sea, venimos de generaciones, desde viendo esas películas americanas donde se servían esos pancakes y desayuno y esas comidas de acción de gracias y esas cosas que uno cree que eso es como lo ideal, ¿verdad? Claro. Y uno va como creciendo con esos conceptos. Cuando uno se da cuenta, ahora mismo, gracias a Dios, tenemos mucha facilidad de conocer que la comida sana es lo mejor, ¿no? Entonces vale la pena, de verdad, como tomarse el tiempo de ir a un médico, a un nutricionista especialista en enseñarnos a comer. ¿Por qué? Sencilla y llanamente porque nos va a enseñar a comer a partir de lo que nos gusta, ¿cierto? Así es. No, pero al final de cuentas uno busca las preferencias de la persona. Sí, digo porque la gente cree que es ir a una especie de castigo. Claro, es como una tortura, que me van a poner algo que a mí no me va a gustar, que va a ser una comida sosa, y en verdad parte de lo que uno hace es primero ver qué le gusta al paciente, qué no le gusta al paciente, qué le cae mal al paciente. Más hasta yo trato muchas veces de ver cuál es la rutina de alimentación del paciente, y si es más o menos manejable, yo le mantengo esa rutina, ¿sí? Porque no necesariamente hay que hacer 5 comidas, o 2 comidas, o 3 comidas, si uno se maneja con lo que le gusta al paciente. Y la ideal es obviamente que uno tiene a veces su compromiso que hacer con el paciente, porque a veces que no le gusta algo, pero tengo que ponérselo, pero entonces yo aprovecho y entonces le pongo algo que le gusta de otra manera. Es decir, claro. Que son cosas, eso al final de cuentas es buscar la manera de cómo una alimentación saludable se adapta a esa persona. Exactamente, o sea, que se puede adaptar. Igual que entrar en una comida saludable no implica que más nunca te vas a comer una papita de fundita. No, claro. Pero te la vas a aprender a comer. Claro, y aprender cuándo moderar, qué cantidades, cuándo hacer, cuándo mejor evitarlo, cuándo a veces uno come cosas que al final de cuentas uno sabe que uno podía no comer eso y estar igualitamente bien. Así que es básicamente un tema de enseñanza. Eso digo muchas veces, yo estoy más como alguien que está enseñando en este proceso aprender a comer, porque al final de cuentas yo no voy a estar contigo permanentemente. Tú vas a llevar tu vida y tú aprender a qué sí, qué no, cuándo sí, cuándo no, y ya, simplemente eso. Sí, o sea, porque claro, nosotros tenemos también que aprender a vivir en la sociedad en que nos encontramos, ¿no? El otro día me contaron, yo no, pero que una persona fue a un matrimonio y llevó su comida. Eso es extremo, o sea, y es un poco extraño, ¿no? Pero
Pero, no, y hay que ver, porque ahorita es una persona que es alérgica, que eso también es otro proceso. Claro. Aquí muchas veces yo, por ejemplo, he tenido pacientes que son alérgicos, tienen alergias alimenticias profundas, y a veces es difícil, porque tú dices, ¿tiene eso? No tiene eso. Y después sí tiene eso. Y después sí tiene eso, claro. Entonces, por eso digo, yo no iría a ningún juicio sobre eso, porque ahorita puede ser fácilmente esa parte. Exactamente. Aunque uno puede perfectamente, aunque uno esté a dieta, aunque uno esté, o sea, en ese día, pues, adaptarse a lo que hay, el nutricionista te enseña cómo. Claro. O sea, ¿no? Porque, No, al final de cuentas, porque uno lleva su vida y eso, todos hacemos eso, así que obviamente llevar una alimentación y saber en qué momento yo puedo ser más flexible conmigo, en qué momento yo quiero ser un poquito más estricto, cómo obviamente habrán situaciones de familiares, de sociales, que uno tiene que participar y bueno, y uno se adapta a eso. Lo que uno tiene que hacer es hacerlo de tal manera que uno se sienta bien, que uno puede llevar, que sea sostenible a través del tiempo, y que se vea con resultados de que tenga mejor calidad de vida, que me sienta mejor, que pueda dormir mejor, que pueda tener mejor actividad física, porque al final de cuentas es lo que queremos lograr. Exactamente. Fíjate qué interesante esto, y cónchale, se nos está acabando el tiempo, pero o sea, ¿cómo tiene ventajas llevarse la comida de la casa? Sí, yo diría que sí. Primero porque permite organizarte como persona, y permite saber cuál es tu presupuesto, cuáles son los ingredientes que tú quieres que tengan, qué cantidad tú quieres poner, permite organizarte. Hay personas, bueno, te estaba comentando antes del programa, que hay personas que programan el plan de la semana y lo hacen un día y ya te resuelto y no tienes que estar con esa mentalidad, qué yo voy a hacer, qué yo voy a comer. Obviamente no es para todo el mundo, no es un proceso, hay gente que no pueden quizá llevar el mismo alimento diario, hay gente que necesitan que tengan más variedad, pero obviamente de llevar el alimento como tal es buena idea, y si se puede y si permite el trabajo y si es factible, yo lo veo bien, porque te economiza dinero, estás comiendo saludable, estás comiendo lo que tú quieres y va a tener un resultado. Exactamente. Oye, Franklin, de verdad que tengo más preguntas, pero ya no da tiempo, ¿no? Pero una próxima visita, entonces. Claro que sí, y sí te agradezco mucho que vengas, porque esto aclara mucho, o sea, son temas que la gente da por supuesto y en realidad no los conoce. Y cuando uno como médico se sienta a hablar con las personas, todas las dudas que se tienen con respecto a esto y que uno se va dejando llevar por la vida, ¿no? Claro. Entonces, y saber que hay médicos como tú, médicos nutriólogos, que son tan accesibles, ¿no? Que no son castigadores ni son jugadores, o sea, porque es que eso hay que decirlo, porque fue un estilo. Claro. Que hubo en un momento, ¿no? Pero ya no es así. No, ya no. Entonces, gracias al Señor ya no es así. Porque entonces, bueno. Pues nada, vamos a confiar en estas personas y en Franklin y en sus colegas, ¿verdad? Para dejarnos guiar en este mundo tan complejo que es la nutrición, porque es un mundo mucho más complejo de lo que uno se imagina. Y bueno, Franklin, muchísimas gracias. Siempre los órdenes, feliz de estar aquí con ustedes. Por venir. Y ustedes, amigos televidentes, no se vayan, porque seguimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes después de este corte comercial.